libros, todo está en los 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 libros, todo está en los... Buenas noches. No voy a ser tan tonto como para ponerme a presentar al lector, escritor, pensador y profesor que hoy va a ser protagonista único de esta nueva entrega de Negro sobre Blanco. Se trata de Fernando Savater, mosca zumbona y un poquito cojonera, que lleva alrededor de 25 años, la mitad a grosso modo de su vida, aguijoneándonos, espoleándonos e inoculándonos homeopáticamente los anticuerpos necesarios para sobrevivir en estos tiempos difíciles. Y no voy a presentarlo porque todo el mundo lo conoce bien, o por lo menos cree que lo conoce bien. Vamos a ver si es así. Fernando, buenas noches ante todo. Gracias por tu generosidad al venir por tercera vez a este programa, que es el tuyo, y resulta molesto, irritante eso de que por culpa de la dichosa popularidad, que Dios confunda, media España sepa, o insisto, crea saber, con pelos y señales, casi todo sobre tu vida, sobre tu carácter, sobre tus virtudes y defectos, tus costumbres, tus fobias, tus filias, tus amores y tus desamores, antes de que las fuerzas de invasión mediática entraran en nuestros domicilios dando una patada en la puerta. La gente conocía a los escritores evangélicamente por sus obras, pero sabía muy poco de su cara y de sus vidas. Ahora... Bueno, yo desde luego en mi caso me parece ridículo. Yo no tengo prácticamente ni más vida, ni creo tener mucho más interés que lo que escribo. Es decir, y me parece además que la comunicación más sana entre el autor y el lector viene por sus libros, ¿no? Esa gente que quiere tener contigo una relación especial, que le escribas una carta, que le hables por teléfono. Bueno, si eso es lo que hace uno cuando escribe. O sea, el libro es digamos, la forma más cuidada y en el fondo incluso más personal. Yo creo que es mucho más personal un libro que una carta, ¿no? Entonces... Bueno, en mi caso, desde luego, no hay... Yo he sido fetichista con otros autores y me gusta enterarme de las biografías, me he leído 4 o 5 biografías de Chesterton y me gusta leerme... O sea que... Pero en mi caso no existe ninguna otra vida más que la vida que reflejan los libros y por lo tanto, pues no sé, es un error muy generoso el creer que guardo algún otro secreto. Y tú a esos lectores entusiastas que te piden una carta, una respuesta, un contacto directo, ¿les respondes? ¿Qué haces? Durante muchos años he tenido a gala contestar, aunque sea una línea, a todo el que me escribía. Ahora ya realmente hay un momento en que verdaderamente desborda. Yo recibo 40 o 50 cartas diarias, más los paquetes, y etcétera, y los faxes y todo esto, y yo no tengo ni secretaria, ni nadie que me ayude, entonces simplemente se me iba la vida. O sea, la gente te manda un libro y te dice, léalo usted, mándeme su opinión, póngale un prólogo y búsqueme un editor. Y eso todos los... Y si le dices que no puedes hacerlo, se enfadan. Entonces, no, hay un momento, yo ahora ya lo siento, hay veces que no puedo ni siquiera contestar. Intento contestar a todo el mundo, pero hay veces que no puedo ni siquiera contestar. Este programa se graba en vísperas de la Feria del Libro, se emitirá un poco más tarde. ¿Tú te sometes a ese ritual de severa gobernanta que es firmar en la feria o no? Sí, yo desde muchos años, desde que era muy joven y firmaba muy poco, me gusta ir, me gusta el día de la feria, me gusta estar ahí sentado, en fin, repartiendo a veces pues esto de catálogos y cosas, ¿no? Y que te confunden con el otro. Entonces a mí eso me ha hecho siempre gracia. De pegatinas. De pegatinas. Y cuando mi hijo era muy pequeño, uno de esos días en el colegio, esas veces ya sabes que hacen esos torneos que los niños dicen, mi papá es ingeniero, o sea, el mío es general y no sé qué. Entonces mi hijo, el hombre, estaba un poco tal y dijo, mi papá es el dueño de la Feria del Libro, porque como me veía ahí sentado detrás de esto, y es el dueño de la Feria del Libro. Bueno, yo sin ser el dueño, pero me gusta ir, un par de editas nada más, pero sí suele estar. Últimos libros, Fernando, empecemos por el final, 3 en particular. Este es el más reciente, La aventura africana, editorial Acuarela. Ya hablamos un poco de él, me parece, a finales de mayo, en el número 100 de este programa. Y Nilo Tempore, Fernando, tú habías publicado en Ediciones Libertarias, si no recuerdo mal, un libro que socarronamente se llamaba Sobras completas. Sobras, no obras. ¿Este es también un libro de sobras? Bueno, esos son unos prólogos. A mí me encargaron dirigir por la época más o menos de la infancia recuperada, un poquito después, me encargaron dirigir una colección de libros de aventuras ambientadas en África. A mí me gustaba mucho la idea de todas las novelas que pasaban en África, de las aventuras en África. Entonces escribí una introducción amplia
que casi en el fondo era más reflexión sobre la aventura que sobre África, en el cual que no había pisado en aquella época. Y luego, pues, una serie de prólogos, algunos libros, Boyest, La tragedia del Corosco de Conan Doyle, alguno de Rider Haggard, etc. Entonces, todo esto lo he repescado, lo he recuperado, le he puesto una notita. Y bueno, para aquellos lectores que guarden un poco nostalgia de la época de la infancia recuperada, pues esto es lo más parecido a aquello que puedo darles. Yo no sé si se puede y se debe decir que esta editorial, por lo visto, la dirige tu hijo. No, Amador, célebre Amador. Son cuatro amigos y entre ellos está mi hijo, sí, que se ha metido en esa aventura editorial. Amador es una presencia muy importante en tu vida, ¿no? Lo digo por ética. Bueno, todos tus libros están desperdigados por ahí, algunos de ellos. Mi único hijo. Ética para Amador, política para Amador. Y en fin, en alguno de estos últimos libros he leído que una de las, en fin, de las sensaciones más gratas que has experimentado en los últimos tiempos es que tú has convencido, es decir, que tu hijo, leyéndote, ha sido convencido para leer a otros escritores. Y realmente eso es muy bonito, ¿no? Cuando un libro tuyo sirve para que un señor, en la Feria del Libro, por ejemplo, se acerque y diga, gracias a usted he leído a Dostoyevski, ¿no? Eso es para mí es el mayor elogio, es cuando alguien te dice, mire, yo a partir de su libro tal conocí a Stevenson, no conocía a Chesterton, no conocía no sé qué. Bueno, ese es el fin de mi libro. Mis libros me gustaría que sirvieran a las personas para leer otros autores más dignos de ser leídos que yo. Entonces van destinados a eso. Y veo que tu hijo no ha terminado ni en ético, a pesar de la ética para Amador, ni en político, a pesar de la política para Amador, sí, ni siquiera en escritor, sino en editor. Bueno, él se escribe también, le gusta escribir sus cosas, pero en fin, él ha hecho la carrera de historia y, en fin, tiene su propio camino. A uno le gustaría, digamos, afiliar, ¿no?, a nuestros hijos a nuestros proyectos, pero cada uno debe seguir su propio camino. Bueno, tú tampoco saliste notario, o sea que... No, fíjate, bastante más lejos estuve yo, efectivamente, tienes razón. Penúltimo libro, Las preguntas de la vida, Ariel. Es el que hoy da título a negro sobre blanco y constituye el epicentro de este programa. Dejémoslo, si te parece, para la segunda parte del programa y hablemos de esta otra obra que no es tuya, sino de Juan Arias en Planeta, pero que también es tuya, La Limón, porque son conversaciones entre tú y él. Hablaremos también de este libro más tarde, pero antes de hacerlo, y aunque solo sea para jugar yo también a mosca cojonera, voy a señalar algo en él que a mí me parece un error sin mayor importancia. En la página 17, el error no sé además si es tuyo o si es de Juan Arias, pero en la página 17 se lee que dice Juan Arias, el filósofo, tú, aceptó generosamente por vez primera mantener una conversación que pudiera ser luego publicada en forma de libro. Bueno, eso no es verdad, porque yo recuerdo que tú y yo aparecimos, por eso lo recuerdo, aparecimos juntos en una colección publicada por la editorial Anjana. Exactamente, y con Marcos Barnatal, sí. No, eso es porque Juan no conocía ese libro y bueno, el hombre lo dijo así con la mejor intención, pero no, efectivamente Marcos me había hecho ya una especie de librito o conversación, sí. Bueno, me entero por el libro de Arias de que naciste un 21 de junio, ¿sí?, a caballo entre dos signos del zodíaco, Géminis y Cáncer. No tendrás el ascendente en Escorpio. Eso has dicho, lo del escorpión es tu naturaleza. El escorpión que pica a la rana sobre cuyo lomo está atravesando el río y que no lo puedes evitar porque has nacido así. Pues probablemente, no, yo no te puedo decir porque soy muy malo en estas cuestiones de... ¿No sabes tu ascendente? No sé cuál es mi ascendente ni soy muy bien... Pero bueno, no me extrañaría, vamos, quiero decir. Desde luego me he encontrado reflexionando un poco sobre la vida, te das cuenta de que unos son más bien tipo escorpión, es decir, lleva siempre el mismo veneno y lo ejerces cuando debes y cuando no debes. Entre esos lectores o lectoras que te asedian con sus misivas, no hay nadie que te haya enviado una carta astral. Te lo digo porque a mí me han enviado cartas astrales cantidad de veces. Hace muchos años me mandaron una excelente, un grafólogo, que me mandó una excelente carta, una interpretación magnífica por mi firma y por muy pocas cosas más, y realmente excelente. Es una... Vamos, yo la conservé porque no soy, como tú sabes, soy muy escéptico entre estas cosas, pero verdaderamente la verdad es que estaba muy bien, vamos. Lo demás no, algunas cosas raras me han mandado, pero no esas. Cuando yo te conocí, Fernando, recién muerto Franco, los dos éramos jóvenes, sobre todo tú, te calificabas como un anarquista razonable. Arias dice anarquista moderado, viene a ser lo mismo, sí. Lo sigues siendo. Bueno, yo creo que siempre he tenido una tendencia a ser bastante libertario, es decir, hoy probablemente desconfío más de los seres humanos y por lo tanto creo en algunas autoridades como males necesarios, pero siempre creo que he sido libertario sin crueldad ni sin exceso, ¿no? Y lo del anarquista moderado era una opinión policial, ¿no? En una de las mis fichas universitarias la policía me había puesto anarquista moderado y siempre me gustó tanto esa... Bastante inteligente, ¿no? Muy bien, la policía no es tonta, como sabemos, y por lo tanto me había calificado muy bien. Bueno, tú eres, por así decir, mestizo de Vascón y de Maqueto. Sí. Muy mestizo. Mi padre era de Granada, mi madre de Madrid.
tengo abuelos catalanes, una abuela mía nació en Argentina, de modo que efectivamente soy mestizo. Por eso he defendido siempre el mestizaje. Bueno, y en este difícil filo de la navaja, entre lo que yo creo que son las dos pulsiones de esta recta final del siglo XX más poderosas, que ya no son quizá la derecha y la izquierda como en otros tiempos, sino lo centrífugo y lo centrípeto. La tentativa de ir a la globalización y la tentativa ante esa tentativa de globalización de encerrarnos en alrededor de nuestro campanario. ¿Cómo te sitúas tú ahí? El otro día, leyendo un libro muy interesante de Arzuaga, el paleontólogo de Atapuerca, de los descubrimientos de Atapuerca, que ha publicado un libro que se llama El collar del Neandertal, que es un libro muy interesante. Entonces, en un momento dice que parece que el neocórtex del cerebro humano está planeado para que tengamos relaciones con 150 personas como máximo. Entonces, que digamos que cada neocórtex abarca, digamos, un número de personas y mientras que los chimpancés y eso tienen menos, nosotros llegamos a tener como 150 personas. El problema es que hoy nuestro neocórtex tiene que, de algún modo, aunque sea simbólico, abarcar 6.000 millones de seres humanos. Entonces, eso supongo que crea problemas. Es decir, nosotros todavía de vez en cuando tenemos atavismos. Yo creo que el neocórtex de algunos nacionalistas no debe dar ni para los 150, debe quedar en 120 o algo por el estilo. Y tener que meter a todo el resto de seres humanos vía simbólica, identificándolos por algo, en su diversidad, pero identificándolos por algo, yo creo que es uno de los problemas que cada vez van a ser más graves, ¿no? Bueno, y corolario inevitable de esta pregunta es, ya que en estos momentos está transcurriendo la guerra de los Balcanes, ¿qué opinas acerca de esa guerra? Bueno, yo he escrito que me parece que es una situación en que es muy difícil tener una opinión tajante. Es decir, a mí lo único que me ha servido el vivir las dramáticas circunstancias del País Vasco es que tengo un santo terror a hablar de cosas que no conozco muy vivencialmente, porque escucho a la gente decir unas cosas sobre el tema del País Vasco que me ponen tan irritado cuando oigo hablar del desconocimiento, que no quisiera hablar de un sitio donde yo no he estado, que yo no conozco. A mí me impresiona que la gente que ha estado allí y que me merece alguna confianza, casi todos ellos eran partidarios de que había que intervenir. Eran partidarios de una intervención militar, lo que no siempre son partidarios de esta intervención militar que ha habido. O sea, que eran partidarios de una intervención, pero quizás no de esta. Yo francamente no sé, o sea, no me parece, creo que las intervenciones militares son útiles para resolver problemas militares y que lo que se ha planteado ahí no es un problema militar, sino que es un problema de convivencia, de democracia. Que la democracia se puede imponer exclusivamente por la vía de las bombas, eso ya me parece más complicado. En este otro libro, Despierta y lee, que apareció en 1998 en Alfaguara y que recoge pues toda una serie de textos dispersos, en un artículo que se llama Contra la cultura con identidad, escribes: nadie llama culto al que conoce su lengua, sino al que es capaz de hablar o leer en varias, ni al que lo sabe todo de su barrio, sino al que se interesa por conectarlo con el inabarcable universo. El verdadero hecho diferencial en materia de cultura es el que distingue a los buscadores de lo universal de los beatificadores de lo propio. Bueno, a mí me parece que es obvio y cada vez más el hecho de que, digamos, lo que llamamos civilización es esa dimensión de cada cultura que se abre a todas las demás. Yo creo que todas las culturas tienen una dimensión de universalidad y una dimensión de cierre, identificación. Es decir, las culturas sirven para que nos identifiquemos con nuestro círculo y para que nos abramos a todas las posibilidades. Entonces, esa dimensión en que cada cultura se abre a todas las posibilidades es lo que yo llamaría civilización. Y hoy me parece que hay que potenciar, cuando tenemos cada vez más tendencia a ese repliegue preventivo, de decir, bueno, yo aquí me amurallo, ¿no? O hoy leíamos en el periódico que el gobierno se va a gastar no sé cuántos miles de millones en acorazar España de tal modo que aquí no pueda entrar nadie, ni por el estrecho. Claro, no. Bueno, eso lo vamos haciendo todos un poco a veces con nuestras vidas también, ¿no? Es decir, eso, que nada entre, que nada me permee. Yo creo que la búsqueda de universalidad, de esa universalidad, digamos, naturalmente entendida como dimensión de reconocimiento del otro, como dimensión de creatividad compartida, todo eso yo creo que es importante, muy importante. Esto más o menos es lo que decían, en frase que yo repito muy a menudo y que seguramente me habrás oído decir alguna vez, lo que decían los filósofos alejandrinos: la verdad y la cultura son cosmopolitas. Sí, exactamente. Es decir, esa bonita imagen del cosmopolita, yo juego en Despierta y lee con la imagen del caopolita, es decir, del ciudadano que no viene del cosmos, porque claro, el ciudadano cosmopolita es muy bonito, Kant lo mantiene esa idea, pero es porque cree que existe un cosmos y que entonces somos ciudadanos de ese cosmos, pero eso hay que aceptar que es un cosmos.
Yo, más bien, nuestra visión actual sería decir que no, que somos hijos del caos, que hemos surgido del caos y que precisamente lo que nos hermana no es que vengamos de tales o cuales categorías preestablecidas, sino que venimos de lo que no sabemos y por lo tanto tenemos la hermandad, digamos, de reconocernos como hijos del caos unos a otros, ¿no? Fernando, se lo pregunto al filósofo socrático, o a lo mejor incluso presocrático que eres tú, ¿por qué de repente, bueno, los alejandrinos que han salido a relucir eran, bueno, pues uno de los últimos hijos, bueno, de los últimos tampoco, en fin, uno de los hijos, quizá un poco bastardos, quizá un poco mestizos, quizá un poco mezclados con el cristianismo y con otras cosas, pero hijos de la filosofía griega? ¿Por qué de repente en Grecia, en aquel siglo de Pericles, y no solo en el siglo de Pericles, se produce esa extraordinaria floración de pensamiento que sigue alimentándonos a todos como un buque nodriza, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primero, yo creo que la filosofía es un fenómeno característicamente de ese lugar y de esa época. Es decir, que la filosofía nace en Grecia, en otras culturas ha habido sabiduría, ha habido conocimiento, en fin, pero filosofía, es decir, ese saber laico, racional, mezcla de lo experimental y de lo subjetivo, etcétera, que es la filosofía, eso tiene un sello especial que nace en Grecia, aunque luego naturalmente se ha extendido por todo el mundo y hoy se practica también en Japón y no solamente en países europeos. ¿Por qué? Yo creo que es posible la novedad. O sea, es decir, a veces vivimos una idea demasiado positivista de las cosas, es decir, todo está causado por algo que impepinablemente, digamos, lleva a que ocurra tal o cual cosa. Yo creo que las novedades son posibles. Pocas veces, no como nos anuncian los grandes almacenes, que todos los días es la revolución, todas las bodas son la del siglo. Bueno, no, yo creo que las novedades son escasas, pero existen. Y la aparición del pensamiento filosófico fue una de las grandes novedades de nuestra cultura, ¿no? A propósito de lo que decías hace un momento sobre eso de que el córtex nos induce a relacionarnos con 150 personas, tú le dices a Arias en el libro que tú lo máximo que aceptas estar con una persona es desde un mínimo de 19 minutos hasta un máximo de 3 horas. A mí me parece muchísimo lo de las 3 horas, pero en fin, allá tú. Pero bueno, me imagino que... Hay personas con las que se pueden hacer muchas cosas en 3 horas, ¿sabes? Ah, bueno, no te refieres solo a hablar en eso de los 19 minutos. No obligatoriamente. ¿Y cómo te bandeas tú con esto, en fin, este ostracismo que predicas y en medio de No, porque yo creo que cuando yo me meto en mi casa está llena de gente. Lo que pasa es que no toda la gente es incordiante, es decir, están los libros, están las películas, es decir, yo mantengo, digamos, mi propio coloquio con muchos lectores. No, o sea, yo soy consciente de todas esas existencias. Sería horroroso que metiera, no lo digo yo 150, sino 10 personas en casa. El camarote de los hermanos Marx en una noche en la ópera, ¿no? Sería espantoso. Precisamente por eso, precisamente para poder ampliar nuestra capacidad, digamos, de trato, tenemos que hacerla cada vez más simbólica y cada vez más basada en soportes culturales, ¿no? Porque claro, si no, incluso los 150 no vienen grandes, ¿no? En La infancia recuperada, que anda por ahí, como tantos otros libros tuyos, decías, si no recuerdo mal, hablando de Guillermo Brown, que era el único anarquista triunfante de la historia del mundo. Ahora se cumplen los 80 años de la publicación de aquellos libros y no sé si sabes, me imagino que sí, que algunas se están reeditando los libros de Richmal Crompton en Inglaterra, esperemos que también eso suceda aquí, y algunas sociedades protectoras de animales, etcétera, etcétera, de Inglaterra han puesto el grito en el cielo ante la reedición de esos libros porque pretenden que se haga una edición corregida, políticamente correcta. Por ejemplo, no se puede permitir que Guillermo pintara a un perro de azul para una exposición con miras a conseguir dinero. ¿Qué opinas tú de todo eso de la corrección política de esto? Bueno, primero que esos intentos de dar una moviola a la historia, ¿no? O sea, las cosas han ocurrido como han ocurrido, unas veces con mala fe, otras veces con buena fe. El intentar, digamos, salvar a Shakespeare de sus frases sobre los judíos y Shylock, es que es absurdo, porque perdemos lo que era el personaje o lo que eran esos libros y no ganamos absolutamente nada. Si ahora pensamos de otra forma y pensamos que hay que tratar a los judíos y a los elefantes y a las ballenas y a los astros y a lo que sea de otra manera, pues hagámoslo, o sea, comportémonos de otro modo, pero no intentemos expurgar la humanidad para que se parezca más a la cara que queremos tener nosotros en el futuro. Eso es un poco absurdo. Eso se llama censura, en definitiva, ¿no? Sobre todo es una trivialidad, es decir, es trivializar el bien. O sea, yo creo que es importante el bien y que la perfectibilidad humana, el ir haciendo que la convivencia sea cada vez algo más reflexivo y más perfecto es importante, pero es trivializar
trivializarlo. Estas cosas son, digamos, o sea, lo políticamente correcto es la trivialización del bien, la trivialización del progreso. Me parece que no en vano nace en Estados Unidos, vamos. Sigamos recuperando la infancia, o en este caso la adolescencia. Tú fuiste al Colegio del Pilar, yo también. Tú fuiste director de esa revista que publicaban los alumnos que se llamaba Soy Pilarista. Creo que también lo fue otro filósofo amigo de los dos, Javier Muguerza. Sí. En cualquier caso, parece ser que todos tus compañeros de redacción, cuando te hiciste cargo de la dirección de Soy Pilarista, te abandonaron, lo cuentas en Despierta y Lee, y hubo un momento en que tú, como Ernesto Jiménez Caballero, cuando publicaba el Robinson literario, tenías que escribir con distintos seudónimos todos los artículos de la revista. Hasta tal extremo que pensaste en titular la revista, en vez de Soy Pilarista, Soy Sabater. No, eso le llamaban algunos maliciosos. No, yo tenía, éramos muy poquitos, yo recuerdo un entrañable amigo, Luis Audiver, que ahora es un excelente médico, y otros amigos que son los que hacíamos la revista. Pero siempre pasaba pues que habías encargado una crónica de hockey sobre patines o no sé qué, y no llegaba. Entonces en el último momento nos encontrábamos pues que teníamos, entonces yo que tenía así una cierta facundia, como siempre he tenido para esas cosas, pues me escribía con un seudónimo un artículo y poniéndome un otro nombre, otra cosa y no sé qué. Entonces los guasones decían que en vez de Soy Pilarista debía llamarse Soy Sabater porque había 40 cosas más o menos disfrazadas. Eso te condujo a sentar las bases de una cultura casi enciclopédica porque te veías obligado a documentarte sobre temas que desconocías en absoluto, como el hockey sobre hierba. Seguía desconociéndola. Hacía la crónica, pero lo desconocía igual. Bueno, cuando terminas los estudios universitarios, según tengo entendido, escribes la tesis doctoral sobre Cioran, sí, ese gran amigo tuyo, ese gran maestro tuyo, ese gran escritor, ese gran filósofo, y no pudiste leerla porque te acusaron de querer ridiculizar la institución universitaria. Bueno, yo tenía muy mala fama, ¿no? Porque había estado metido en jaleos académicos y había, pues, maltratado, digamos así, verbalmente a algunos profesores, por lo que se ve, y entonces, bueno, tenía mala fama en cualquier caso. Entonces la tesis, pues era una tesis que se consideraba muy irregular. Primero se consideraba que el propio Cioran era un personaje, al principio decían que no existía. Yo le escribí una carta. Es una sospecha que claro, yo le escribí por ahí, una carta, es una invención tuya. Sí, decían, no existe. Fíjate tú, que elogioso, ¿no? Entonces yo le mandé una carta a Cioran diciendo, mire, que dicen aquí que no existe usted, y él a vuelta correo me mandó una carta diciendo, no les desmienta. Bueno, entonces, de hecho le pedí un prólogo, le pedí una carta prólogo para que viera que Cioran existía y tal. Y luego, bueno, pues mi estilo no es muy académico, yo aprovechaba para en la tesis atacar la filosofía académica alguna vez, y entonces estuvo pues casi durante 2 años, incluso llegué a tener un requerimiento notarial porque no me dejaban leerla y tal, y ya finalmente pues la pude leer y quitarme de encima. ¿Sabes que a mí me pasó algo parecido a lo tuyo en la universidad? Yo no era de filosofía, yo era de letras, y quise hacer la tesis sobre Guillermo, precisamente, y también, por supuesto, me la prohibieron. Claro, no era Luego, en vista de eso, presenté otro segundo proyecto de tesis, que eran los escritores españoles y la cárcel. Casi todos los escritores españoles acaban pasando por ahí, y también me la prohibieron. Pero volvamos a Cioran. Bueno, Cioran, aparte de un invento tuyo y de todas estas cosas, es un escritor que goza de enorme popularidad, gracias a ti, en España, y bueno, de relativa popularidad en Francia. No sé lo que sucede en Rumanía, o en Rumanía, bueno, en Rumanía pero sí, en el resto del mundo prácticamente no se le conoce. No, bueno, en Francia sí, por supuesto. En Francia ha empezado, digamos, quizá hace 20 años que ya empezaba a convertirse en un maestro, digamos, muy seguido, un autor de culto, como suele decirse ahora, ¿no? Y en España, por supuesto, es el país europeo donde ha tenido más éxito y más aceptación. En Rumanía también me contaba Cioran que su hermano, el hermano de Cioran que vivía allí en Rumanía, cuando después de la muerte de Ceausescu y todo esto, empezó a cobrar royalties por los libros de Cioran en que se habían traducido al rumano, algunos que se habían reeditado porque estaban en rumano y otros que se habían traducido de los que escribió en francés. Entonces, claro, como ahí nadie tenía dinero, digamos, en los royalties, que eran muy pequeños, pero que habían convertido al hermano de Cioran en el hombre más rico de Rumanía, prácticamente, gracias a los libros de él, ¿no? Sí, yo creo que también allí, ahora, por ejemplo, en este mes de mayo, se hace un encuentro en Rumanía sobre la figura de Cioran, con especialistas de todas partes y tal, que yo me invitaron, pero desgraciadamente no pude ir. Bueno, en Rumanía, salvando las distancias, se produce allá por los años 30, los años 40, un fenómeno parecido al que mencionábamos antes,
a propósito de Grecia. Surge una gran generación de escritores. Está Cioran, está Mircea Eliade, gran historiador de las religiones, pero también gran escritor. Está Ionescu, está incluso radicado en España, pues un escritor que no sé si era santo de tu devoción, pero que fue amigo mío, Vintila Oria. ¿Por qué? Bueno, y un autor como Paul Celan. Paul Celan era rumano también, a pesar de que escribió en alemán. Bueno, efectivamente son... Bueno, tú mencionas los autores que se fueron de Rumanía. Sí, se fueron todos, pero no, allí también había, digamos, había una serie de autores, Constantin Noica, y una serie de autores de los que yo le he oído muchas veces hablar a Cioran, y que Cioran decía que formaban un... O sea, había una pujanza intelectual y un debate, etcétera. Luego, a partir de la guerra, la mayoría de esos autores se fueron. Digamos, estaban menos domesticados y tenían una dimensión de irracionalidad, mezcla de racionalismo y de racionalidad que les hacía muy atractivos en una Europa excesivamente cuadriculada, en una Francia muy cuadriculada. Llevaron un aire distinto, ¿no? Es decir, todos ellos llevaron un aire diferente, a la vez, digamos, de personas muy ingeniosas, de una enorme penetración intelectual y que rompían con muchos de los dogmas, digamos, pues más o menos ilustrados, racionalistas y todo, pues tuvieron un interés mayor. Tú eres profesor de ética en la Universidad del País Vasco. ¿En qué coincide? Lo fui. Yo ahora hace ¿Estás en Madrid? Sí, ahora hace 5 años soy profesor de filosofía en la Universidad Complutense. Creí que seguías por allí. Bueno, en cualquier caso la pregunta vale lo mismo para el País Vasco que para Madrid. ¿En qué diverge la condición de filósofo respecto a la condición de profesor de filosofía? Hombre, por supuesto, pues la diferencia que hay entre los profesores de piano y Arturo Rubinstein. O sea, que quiero decir, filosofía, uno puede enseñar pues los libros, un poco los trucos del oficio, etcétera. Yo la palabra filósofo la guardo para Spinoza, para Kant, para los grandes autores. Entonces, nosotros somos profesores de filosofía, por extensión le llaman a uno filósofo, pero yo creo que la palabra filósofo es el gran creador filosófico y esos no los hay muchos, ¿no? O sea, aparecen de vez en cuando y vivimos un poco todos de ellos. A mí me gustaría, yo creo que tengo cierta capacidad para comunicar y para hacer accesibles cosas más difíciles y ponerlas al alcance de la gente, eso es lo que me he dedicado. Tú, además de filósofo y de profesor de filosofía, eres escritor y has cultivado prácticamente todos los géneros, excepto, que yo sepa, la poesía. Bueno, algún poemilla. Nada memorable verso. Pero nunca has publicado nada de poesía, ¿no? En algún librito por ahí hay en la Apología del Sofista, alguna vez, un poema, pero no, más vale no recordarlo. Bueno, y hay algunos géneros literarios, Fernando, que se te resisten. Luego hablaremos de los que no se te resisten. Por ejemplo, la novela. Has publicado 4, Cadón te aguarda, Diario de Job, El dialecto de la vida y El jardín de las dudas. No sé si me quedo corto. No, nada más. Pero en cualquier caso parece que no acabas de cuajar como novelista. No, pues probablemente, primero yo soy un novelista como muy impaciente, porque yo estoy acostumbrado a escribir ensayo, y al escribir ensayo puedes escribir un capítulo hoy, irte de viaje, volver dentro de 15 días, hacer otro, tal. La novela, para mí al menos, necesita como digamos, un tiempo dedicado exclusivamente a eso. Necesitarías meterte en ese mundo de la novela durante 6 meses, 7 meses, cosa que no he hecho nunca. Entonces yo he escrito mis novelas también un poco lo mismo de asalto de mata que escribo otro tipo de libros y quizá pues efectivamente se resienten, o quizá simplemente es porque a uno escribe libros por fidelidad a lo que te causa placer. A mí me causa mucho placer leer literatura. Entonces, me gustaría también escribir buenas novelas, pero probablemente no tengo, quiero tener de poeta los dotes que no quiso darme el cielo, como dice Eduardo. Bueno, otro género que también, en fin, se te resiste un poco, porfías, como un matador que busca el terreno adecuado para clavar el estoque en la plaza y no acaba de encontrarlo, me refiero al teatro. Has escrito y en algunos casos estrenado Vente a Sinapia, Último desembarco, Catón, Un republicano contra el César, que este sí que se estrenó y nada menos que en el Teatro Romano de Mérida, Juliano en el Eusis, El campo de la verdad, Guerrero en casa, etcétera. Bueno, etcétera creo que no, creo que esto es todo. Sí, más o menos. Y tampoco ahí te has terminado. Bueno, ahí ya las dificultades son más las del teatro, más que, bueno, aparte de lo que yo haya podido hacer de mejor o peor, pero hay algunas cosas. Yo, por ejemplo, Último desembarco, que es quizá de las cosas que yo he escrito que más me gustan, de todo lo que he escrito, ¿no? Nunca. Lo que pasa es que, bueno, pues el teatro es un mundo muy difícil, probablemente quizá el teatro que hago yo pues tiene unas dimensiones un poco intelectualoides y es anticuado para el gusto moderno. Pero yo lo mismo que de las novelas no pondría la mano en el fuego, el teatro creo que hay algunas cosas que están bien. Lo que pasa que lo que no sé es si además de estar bien son comerciales y pueden funcionar en un teatro. La señora publicidad, Fernando. Muy bien.